Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bueno, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y es un gozo para mí poder compartir con ustedes ahora esta sesión que se ha titulado Finanzas para Empresarios Cristianos. Y quisiera hacer una aclaración antes de entrar en materia propiamente. Hay dos maneras de ver el tema de finanzas para empresarios cristianos o finanzas en sentido general. Una es ver lo que son las prácticas financieras, algunos consejos de índole técnico, de qué hacer, qué tipo de instrumentos usar, qué tipo de facilidades financieras usar en mi negocio, en mi desempeño empresarial. Ese es un abordaje. Y el otro abordaje es discutir los conceptos que me conducen a mi relación con las finanzas. Y yo, por asunto del tiempo, como se imaginarán, no puedo compartir ambos aspectos, el aspecto técnico y el aspecto conceptual. Y quisiera entonces concentrarme en este momento en lo que es el aspecto conceptual de las finanzas y qué entonces, como empresarios cristianos, nosotros deberíamos observar de manera particular. ¿Qué del mundo financiero debería hacer el cristiano que sea distintivo? ¿Qué lo hace distinto? ¿Qué lo hace diferente? Y es con ese abordaje que yo voy a compartir el material que tengo en el día de hoy. Quisiera primero empezar con alguna reflexión acerca de los negocios. Voy a poner una cita de un famosísimo teólogo de principio de esta era, del siglo IV, de Agustín de Hipona. Él decía en su momento: los negocios son en sí mismos perversos. Este concepto de que hay una perversión y hay una maldad detrás de hacer negocios es algo muy generalizado. De hecho, no solamente Agustín lo decía, sino otros teólogos de su época y más adelante. Yo diría que hoy también hay muchos que piensan que el ganar dinero es algo que no debería ser, que es algo como perverso, pecaminoso, incorrecto, inmoral o no ético. Cuando en realidad, cuando vamos a la palabra de Dios, que vamos a verlos en un momentito, la Biblia habla concretamente de hacer dinero, de hacer negocios, todo dentro de un marco de ética y de cumplimiento y de rectitud. Pero ese concepto todavía está presente en muchas de las maneras de pensar, en la manera de pensar de mucha gente hoy en día. Y quisiera entonces, habiendo dicho eso, y lo que es típico en la mente de mucha gente de que los negocios son como perversos, quisiera presentar la perspectiva bíblica al respecto. Aquí hay un pasaje muy conocido donde Dios le da al ser humano el mandato de hacer cultura. Y miren cómo dice el texto: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Claramente aquí hay un mandato, fíjense cómo dicen: fructificad y multiplicaos, y luego dice sojuzgadla o gobernarla. Digamos, la expresión tiene que ver con sáquenle provecho para su beneficio, obviamente un beneficio dentro de lo que es sensato. Pero Dios habla de que el ser humano tiene entonces ahora este mandato de llevar a cabo una manera de vivir que haga que la tierra produzca, la creación produzca para sí, para el ser humano, beneficio. Y una forma de interpretar esto, esta es una forma de explicar este mandato cultural. Esta autora, Nancy Pearcey, creo que dio en el clavo cuando dijo esto. La primera frase, fructificad y multiplicaos, significa desarrollar el mundo social, construir familias, iglesias, escuelas, ciudades, gobiernos, leyes. La segunda frase, sojuzgad la tierra o gobernarla, como dicen algunas traducciones, significa aprovechar el mundo natural, plantar cultivos, construir puentes, diseñar computadoras, componer música. El propósito original de este mandato era crear cultura, construir civilizaciones, nada menos. Esta explicación del mandato cultural nos habla de que ahí mismo en Génesis, en el origen de todo, Dios da nada más y nada menos que una orden al hombre de que haga que la tierra y la creación le aproveche, que saque provecho de lo que él ha creado. Y es en ese contexto entonces que nosotros vemos el trabajo. El trabajo es aquí que nace, en este concepto del mandato cultural que nace el trabajo. Y fíjense cómo Martín Lutero lo decía. Él decía: ¿qué es entonces el trabajo para Dios? Sea en el campo, en el jardín, en la ciudad, en la casa, en la guerra o en el gobierno, sino esa participación que un padre le da a sus hijos en su labor para proveer sus dones y regalos.
Lutero decía, estas son, o sea, el trabajo, lo que hacemos en el día a día, estas son las máscaras de Dios, detrás de las cuales Él quiere permanecer oculto, pero hace todas las cosas. O sea, Dios lleva a cabo su propósito en el mundo por vía de nosotros, por vía de nuestras vocaciones y de nuestros trabajos. Y bueno, ¿qué importancia y qué relevancia tiene eso para el tema que nos ocupa, que es el tema financiero? Bueno, veámoslo de la siguiente manera. La perspectiva bíblica de los negocios, habiendo dicho eso, es la siguiente. Los negocios son trabajo en cooperación, trabajo conjunto. Es una labor hecha en conjunto con otros. Son la manera en la que institucionalizamos la intención de Dios de que trabajemos y sirvamos a otros. Dios le dijo al hombre, ve, gobierna la tierra, multiplícate en la tierra, o sea, puéblala, por así decirlo, y además sácale provecho. Y eso se hace a través del trabajo. En otras palabras, los negocios o las empresas son la combinación de recursos humanos y materiales con el propósito de llevar a cabo el mandato cultural de aprovechar la tierra, de aprovechar la creación, de sojuzgarla, de gobernarla, como querramos ponerle. Entonces es en ese sentido que los negocios, en su perspectiva bíblica, es la manera en la que nosotros llevamos a cabo el mandato cultural que Dios nos dio. Eso es lo que hacemos en nuestras empresas. En ese sentido, entonces, la empresa debe preguntarse, nosotros como empresarios debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo debemos manejar la empresa? Ya otros que me han antecedido han hablado incluso de la ética de manejar el negocio y de cómo actuar e interactuar con nuestros suplidores, con nuestros empleados, con nuestras autoridades, etc. Yo quisiera entonces concentrarme ahora en lo que sigue, en principios financieros para nosotros como empresarios. Y como lo dije al principio, no voy a hablar de toda la técnica financiera, porque imagínense, no podemos hablar en este espacio de tiempo de líneas de crédito, de cartas de fianza, de cómo financiar un proyecto a largo plazo, cómo hacer business plans o planes de negocios, etcétera, sino que vamos a concentrarnos en algunos aspectos conceptuales que hacen que nuestra relación con las finanzas en nuestras empresas sean distintivamente cristianas. Entonces comencemos con un primer principio general para toda la vida. Y este es un versículo que muchos conocemos. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. O sea, el apóstol Pablo cuando escribe este verso lo que está pensando es que el cristiano debe, por medio de su cambio en la mente, en la manera como piensa y como procesa, él debe hacer todo a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. O sea, nosotros debemos distinguirnos en todo en nuestra vida, incluyendo el manejo financiero que tenemos, no solo a nivel empresarial, sino a nivel personal. Entonces, bajo esa sombrilla de ser diferentes, de no ajustarnos ni imitar las costumbres y las conductas de este mundo, es que nosotros vamos a proponer una serie de principios en el ámbito de lo financiero. Comencemos con lo siguiente. Primer principio financiero para profesionales cristianos. La planificación es absolutamente necesaria, requerida para nuestras decisiones económicas. Jesús, hablándole a sus discípulos en un momento dado, le está hablando del discipulado, pero él hace uso de un principio, hablándole del discipulado, y le dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? O sea, yo quiero ser respetuoso del contexto de este pasaje. Este pasaje está hablando de discipulado y Jesús lo que le está diciendo es, oye, seguirme a mí tiene un alto costo, requiere toda tu entrega, toda tu devoción. Y entonces él hace una analogía con lo que debe pasar en el mundo de los negocios. ¿Quién va a comenzar un edificio? ¿Quién va a comenzar un proyecto? Si antes no se sienta, planifica, calcula el costo y ve si tiene suficientes recursos para terminarlo. Yo creo que está claro, no solamente de este pasaje, sino de muchos otros, pero no tenemos tiempo para revisarlos todos, que la planificación es algo sensato, prudente, adecuado, necesario. Yo he compartido con muchos empresarios, algunos medianos, otros pequeños, otros de cierto tamaño, que muchas veces se manejan más por intuición, por impulso, que por cálculo y planificación. Y yo diría que es una mala práctica. Es una mala práctica yo moverme solo por el impulso de hacer las cosas y no por la lógica y la sensatez de ver si mi proyecto, si mi plan tiene sentido. Es absolutamente necesario que por más pequeña que sea mi idea, aunque yo tenga los recursos para llevarlo a cabo, yo tengo como buen administrador de los recursos,
tengo que planificar, tengo que ver, tengo que hacer un plan de negocios, aunque sea básico. Yo puedo hacer un plan de negocios muy elaborado, pero puedo hacer uno muy básico de tirar algunos números y ver si lo que estoy pensando cuadra. En ese contexto, yo diría que no solamente la planificación es necesaria, sino que el segundo principio complementa este primero y es el siguiente: cuidado con el pronóstico optimista. Nosotros somos muy dados cuando hacemos un plan de negocios a pensar que todas las cosas van a ir bien o que van a ir tan bien como nosotros pensamos. Y yo diría que eso es insensato, es errado. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo incierto. Yo creo que todo este tiempo de dificultad económica y sanitaria que hemos vivido en los últimos años nos deja muy claro a todos nosotros que no tenemos control de lo que pasa, no sabemos lo que va a pasar. Y por lo tanto nosotros deberíamos ser muy cuidadosos cuando pronosticamos un negocio, aunque sea bueno, aunque pensemos que tiene muy buenos fundamentos, como decimos a nivel técnico. Aún así debemos suponer que hay cosas que podemos no estar pensando, podemos no estar anticipando y que pueden salir mal. Miren cómo este pasaje lo indica en Santiago. En un momento dado, Santiago le dice a algunas personas en esa comunidad, le dice: presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos allí un año, haremos negocio allí y ganaremos dinero. Santiago le dice: ¿cómo saben qué será de tu vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Y más adelante, un poquito más abajo, en ese mismo texto, dice: eso es una arrogancia. Santiago lo que está aquí reprendiendo es la actitud hiperoptimista de muchos, de pensar que tienen todo bajo control, de que van a pensar hacer negocio allí, quedarnos un año, ganaremos dinero. O sea, no sabemos. Él está abogando por una humildad en los planes futuros, por una sujeción a que realmente el futuro lo conoce Dios, no nosotros, y que por lo tanto cuando veamos al futuro lo veamos siendo conservadores. De ahí que yo digo que un principio básico para nuestro manejo financiero es nosotros siempre considerar el pronóstico conservador, no el optimista, como el pronóstico base, como el plan de negocios base. Yo he visto muchos planes que se han quedado a mitad de camino, que no han podido ser concretados, que no se han logrado, precisamente porque la persona supuso un progreso que realmente era irreal, era hasta iluso o quizás inocente en el mundo en el que vivimos. Ciertamente muchas de las cosas que planificamos tienen mucho más complejidad de la que nosotros suponemos. Y ese es el segundo principio que quería compartir. El primero tiene que ver con llevar a cabo planes concretos, planes sopesados, aunque sea sencillo, pero sopesados de lo que queremos hacer. Número dos, cuidado con el pronóstico optimista. Algunos pensarán, bueno, ¿qué tiene eso que ver con finanzas? Tiene todo que ver con finanzas. Al final las finanzas es simplemente ponerle números a un plan de negocios, a una idea. Esos son lo que son las finanzas. Y esta planificación justamente me prepara, me anticipa para lo que yo no estoy viendo y puedo jugar con algunos elementos. Hoy en día hay excelentes herramientas para hacer planes de negocios sencillos. Hasta un Excel, una hoja de cálculo sencilla nos puede ayudar a nosotros a disipar muchas dudas con relación a nuestros planes y ver si tienen sentido o no. Un tercer aspecto que quiero mencionar, un tercer principio que quiero mencionar es el tema de la deuda. Y aquí la recomendación o el principio es que usa la deuda con cuidado y con sabiduría. Yo voy a poner una cita. Yo pudiera poner muchos pasajes acerca de la deuda, muchos pasajes bíblicos acerca de la deuda, pero yo quiero poner una cita de un autor muy conocido, ya fallecido, Larry Burkett. Él fue el fundador de los ministerios Crown. Los ministerios Crown son unos ministerios, yo diría los ministerios más conocidos de finanzas bíblicas, tanto empresariales como personales, en los Estados Unidos, y eso se ha extendido a varios idiomas ya. Y él decía lo siguiente con respecto a la deuda, me parece una cita muy atinada. Dice: el tomar prestado o endeudarse no está prohibido en las Escrituras, pero tampoco se alienta. Siempre se presenta en un contexto negativo y con muchas advertencias sobre su mal uso. O sea, él, con toda la experiencia que tenía, con todo su conocimiento bíblico, y de hecho él analizó muchísimos pasajes que tenían que ver con la deuda, y esta fue su conclusión. Y yo comparto plenamente esta visión. O sea, la deuda no se prohíbe, pero se advierte
que se use con cuidado, que se use con sabiduría bajo ciertas circunstancias. En ese sentido, ¿cuáles pueden ser los principios para nosotros tomar deuda o no tomar deuda? ¿Qué nos puede guiar? Yo quiero sugerir 3 aspectos en el momento de tomar una deuda que deben ser considerados. En primer lugar, siempre que la deuda vaya esté destinada a financiar una necesidad o activos. A veces nosotros financiamos gasto corriente, ya sea personal o de la empresa, y no es lo ideal. No es lo ideal porque el gasto corriente literalmente se gasta. Es el gasto en salario, es el gasto en combustible, es el gasto que yo lo erogo, lo pago y no me queda nada. Por eso digo, bueno, ojalá sea una necesidad, que yo no tenga otra opción que no sea pagarla, tengo que pagarla, o un activo con el cual yo pueda quedarme y que eso me respalde el préstamo que yo estoy tomando, que financie necesidades o activos. Ahora bien, en caso de no financiar activos, o sea, yo no estoy comprando una maquinaria, no estoy comprando un edificio, no estoy haciendo una inversión en un software, que son activos que me dan un rendimiento para mi empresa. Cuando no compro, no uso la deuda para comprar activos, yo sí debería tener activos para responder. O sea, hay mucha deuda que se hace, es lo que le llaman técnicamente una deuda que se respalda de manera quirografaria. O sea, que sencillamente me lo dan porque yo tengo crédito, yo tengo flujo, yo puedo justificar, yo puedo tomarlo, pero lo ideal es que, porque las cosas se pueden complicar, mi flujo de recursos puede disminuir, puede entrar un nuevo competidor que haga que mi empresa ya no sea tan próspera como es, y quizá yo no tengo el flujo que me soporte el compromiso financiero, pero si tengo un activo que puedo liquidar y puedo vender, eso no me deja en una situación de insolvencia. Por lo tanto, lo ideal es que en caso de no comprar un activo con la deuda, debo tener un activo para responder. Y en tercer lugar, lo ideal es que yo siempre procure financiarme lo más corto posible, el plazo más corto posible. Si yo puedo tomar un préstamo hipotecario desde los 10 años, desde los 8 años hasta los 20 años, bueno, lo ideal es que lo pague lo antes posible. Quizás yo pueda tomarlo a 15, pero lo ideal es que lo pague a 8 o a 9 o a 10. De tal manera que el pago de interés yo lo minimice. Al final, el pago del interés, la verdad que es algo odioso. Nadie quisiera pagar interés. El interés es el negocio del banco, no mío. Es un costo para mí. Por lo tanto, lo ideal sería que yo lo redujera al mínimo. Todo esto, yo diría, hay muchas cosas más que podemos decir, pero son 3 principios básicos para el tema de los préstamos. Recuerden que Burkett decía, lo ideal es que mantengamos eso, lo usemos con mucho cuidado, con mucha sabiduría. La Biblia no los alienta, sino observemos esas condiciones para no desbordarnos en nuestro endeudamiento. Hoy en día es muy común, las empresas lo hacen, las personas lo hacen, tomar casi todas las facilidades financieras que se les facilitan. Pero eso obviamente impone una carga financiera porque tienen costo, por un lado. Por otro lado, el riesgo de mi operación, o sea, de mi operación financiera aumenta, porque obviamente si yo debo más, cualquier eventualidad que pase con mis ingresos y con estos costos fijos financieros que tengo que pagar por los préstamos que he tomado, eso aumenta mi riesgo en mi operación. Entonces debería tener la menor cantidad de préstamos, posible, si lo vamos a ver de manera bíblica. Un cuarto principio que yo quiero plantear aquí, que es algo distintivamente cristiano en nuestro manejo financiero, es que procura que tu rentabilidad sea justa. ¿Y a qué me refiero con justa? No justa en el sentido de quantity, de cantidad, que sea justo en términos de porcentaje, que yo marque el margen bruto en tanto, no me refiero a eso. Sino miren lo que dicen estos textos con relación a este tema. Proverbios 23:4 dice, miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes, ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Otro pasaje también dice, y el Señor dice, eso en Jeremías 22:13, y el Señor dice, ¿qué aflicción le espera a Joacim, que edifica su palacio con trabajo forzado, construye las paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos o a sus prójimos a trabajar y no les paga por su trabajo? En ambos pasajes, en ambos textos, lo que implican es que hay veces que yo engroso mi patrimonio, pero lo he hecho
haciendo transacciones injustas con aquellos que me han suplido algún servicio, o yo he obtenido algún tipo de beneficio que no me corresponde y he engrosado mi patrimonio. Y a eso yo me refiero con que el creyente, el cristiano, debe procurar que toda su rentabilidad sea justa, sea bien habida, sea bien obtenida, que no sea a expensas del beneficio del otro. Bueno, soy más rico, sí, me fue muy bien, pero mis empleados se sienten que yo fui injusto con ellos y desconsiderado con ellos y quizás insensible con ellos. Sí, quizás yo me fue bien en mi rentabilidad empresarial, pero mis suplidores no quieren trabajar conmigo, no me quieren suplir, o lo hacen obligado porque yo quizás soy el que más compro, pero no el que mejor pago. Entonces a eso me refiero con rentabilidad justa. Y tengo algunos ejemplos concretos de a qué me refiero yo con esto, porque ya incluso había empezado a mencionar los ejemplos. Algunas fuentes de riquezas injustas. Es interesante que en Lucas 16:9 Jesús está hablando de una parábola, está presentando una parábola, no voy a entrar en ella ahora completa, pero le llama a las riquezas de este mundo, le llama riquezas injustas. Porque ciertamente hay muchas de las cosas que nosotros hacemos y dinero que nos ganamos que realmente cuando Dios lo ve con su vara de justicia y de rectitud, él diría, no, ese dinero no debiste ganarlo. Y en realidad Cristo le pone el apellido, le pone el adjetivo de que las riquezas en este mundo son injustas. Pero algunas fuentes de riquezas injustas, por ejemplo, salarios de mercado. Algunos de nosotros como empresarios tenemos empleados, gente que nos sirve y que nos colabora en las empresas. Y nosotros entonces le pagamos los salarios de mercado. Yo me pregunto, ¿no hay lugar para pagar salarios mejores que los del mercado? Más cerca de las necesidades de los empleados y no tan cerca de lo que el mercado le paga. Recuerden que el mercado está gobernado por la avaricia del ser humano. Este es un mundo caído. El mercado siempre va a tratar de minimizar los salarios para maximizar la rentabilidad del capitalista, del que tiene dinero. Y ojo, yo soy un fan, digamos, no un fan, pero sí soy un individuo que cree en el capitalismo y creo en la iniciativa privada. Pero muchas veces el mercado, las señales que nos arroja, no necesariamente son justas a los ojos de Dios. Entonces, cuando yo pongo salarios de mercado, quizás a nivel de mi ganancia al final del año, yo me gané un buen dinero, pero quizás me pude haber ganado un poco menos si le hubiese pagado mejor a mis empleados. Y eso sería una fuente injusta, yo diría, de riqueza, si yo ni siquiera pensé, ¿pudiera pagar yo mejor que salarios de mercado? Quizás hay otras iniciativas que puedo tener en la empresa que no necesariamente sea pagando salario. Quizás algunos empresarios le dicen, bueno, si pago más, eso va a mandar una mala señal. Bueno, pues quizás puedo tener mejores sistemas de capacitación, mejores sistemas de retribución complementaria, que mis empleados se sientan escuchados y que atendidos a ciertas necesidades que las empresas que no están dirigidas por no cristianos o que no están dirigidas por cristianos no consideran. A eso me refiero. Por otro lado, pagos convenientemente tardíos, acordados o no. Nosotros sabemos que hay muchos empresarios que reciben de un suplidor una mercancía. Están supuestos a pagarle a ese suplidor en 15 días, en 30 días, y a veces esos 15 días se convierten en 60 días y los 30 días se convierten en 90 días. Esos son pagos convenientemente tardíos no acordados. O sea, el comprador, yo como empresario, extiendo el plazo de pago porque me conviene financieramente pagar una cuenta por pagar que tengo que pagarla más larga. Eso es una fuente de riqueza injusta. Yo no debería tener esa práctica. Pero a veces la longitud del pago es acordado. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces yo como empresario hago uso de mi posición dominante o de mi posición de empresario grande y abuso de esa posición y logro plazos que afectan sensiblemente al pequeño suplidor que me suple. Entonces yo debería considerar ser el que mejor paga en términos de tiempo, el que más corto paga, el que más rápido paga. Y siempre tener en cuenta no solamente mi solo beneficio, sino también la condición del que me suple y el estado financiero del que me suple, porque al final yo quiero que él subsista, yo quiero que él sea un aliado conmigo en mi negocio. Eso también, si yo hago esta mala práctica de dilatar los pagos porque es financieramente conveniente para mí, eso es una fuente de riqueza injusta. A veces también los descuentos oportunistas. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a comprar un terreno, voy a comprar una propiedad, voy a comprar un activo, voy a hacer un pedido y yo me entero de que esa persona que me está vendiendo está en una situación financiera delicada
y yo aprovecho esa situación para ofrecerle un pago por lo que él tiene, que es realmente que yo no quisiera que me lo hicieran a mí. Eso es un descuento oportunista. Puede ser una muy buena práctica empresarial, muy aplaudida en el mundo, pero Dios se desagrada cuando yo aprovecho la necesidad del otro para beneficio mío. Entonces eso sería una fuente de riqueza injusta. Por otro lado, cerrar los oídos a la necesidad. Muchas veces mis propios empleados, mis propios suplidores están en muchísimas necesidades y yo sencillamente no quiero escuchar ni ver para allá para que no se me pegue, por así decirlo, algún compromiso. Eso también sería una fuente de riqueza injusta. Y por último, a veces no queremos cumplir con el deber moral porque no está en el contrato. Hay algunas cosas que nosotros decimos, bueno, eso que él me está pidiendo, pensamos que es correcto que lo pida, pero eso no está en el contrato, yo no se lo voy a pagar. Pongámonos en su lugar, apliquemos la regla de oro. Quizás Alejandro hablaba de eso hace un momentito en la sesión anterior, de que a veces la regla de oro de hacer con el otro lo que quisiéramos que hicieran con nosotros nos puede guiar éticamente en muchas de nuestras decisiones. A veces hay gente que no hace algo porque no está en el contrato, pero realmente debería ser un deber moral de hacerlo. Así que eso sería también otra fuente de riqueza injusta. Estas son algunas ideas que nos deben llevar a nosotros a reflexionar si realmente tenemos la necesidad de hacer estas cosas y evitemos en la medida de lo posible de quedarnos con dinero que no nos pertenece, porque efectivamente sería una fuente de riqueza injusta. Pensemos entonces en un quinto principio, el principio de usar tu dinero con propósitos eternos. Obviamente esto es un principio, como los demás también creo que son principios cristianos, pero pueden ser usados también por otros que no son cristianos, pero esto es distintivamente cristiano. ¿De qué manera el creyente ve sus recursos como una provisión de Dios, como pertenecientes a Dios, y yo los voy a usar con propósitos eternos? Miren lo que dice esta parábola. Ya yo hice referencia a este texto de Lucas 16, cuando hablamos de las riquezas injustas, pero aquí hay una porción un poco más larga. Dice: el Señor elogió al mayordomo injusto. No voy a entrar en toda la explicación de la parábola, pero quiero hacer énfasis en una frase en particular. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten los reciban las moradas eternas. Yo no tengo el tiempo para entrar en todo lo que implica este pasaje, pero básicamente lo que está diciendo es que en tus transacciones económicas trata de conducirte y de hacer las cosas de una manera tal de generar lealtades y generar también una inquietud hacia el Dios que tú sirves. O sea, ¿de qué manera yo puedo actuar en mis relaciones económicas, en mis transacciones económicas, de forma tal que la gente ve en mí algo diferente y se sienta atraído hacia el evangelio que yo he creído? Y eso es la idea de esta parábola. Quizás algunos de ustedes quieran estudiarla con más profundidad, pero esa es la idea. Usa tu dinero con propósitos eternos. No pienses solamente que el dinero se nos da para hacer cosas aquí y ahora, sino que también puede tener un propósito de ser usado para impactar un mundo de manera eterna. Y hay gente que a veces se sorprende con nuestra generosidad, se sorprende con nuestra integridad, se sorprende con la justeza en el trato mutuo, en las transacciones económicas, y dice: óyeme, esta persona trata a uno de una manera diferente. ¿Qué será? Cristo es la diferencia. O sea, que tu dinero y tus transacciones apunten a tu Señor. Un sexto principio, y estamos llegando a un resumen final de todos estos principios, es el siguiente: persigue la excelencia al servir, no el dinero. Esto es algo que sale en cualquier conversación que tengamos acerca de finanzas bíblicas. Vamos a tener que hablar de que el dinero no debe movernos a nosotros, no debe ser la motivación principal de nuestro trabajo. La excelencia al servir. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6:9. Los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Otro pasaje también similar: no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. La adquisición de riqueza, yo diría que es la búsqueda primaria, fundamental del ser humano. Hoy en día la gente lo que quiere es dinero, ser famoso, ser conocido, tener poder, pero al final la riqueza es el vehículo para conseguir todo eso. Y Cristo habló mucho de esto. En Lucas 12:15 hay un famoso pasaje que dice:
cuidado, guárdate de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, la vida no consiste en sus bienes. La Biblia nos dice una y otra vez, nos advierte que el dinero no llena, que el dinero no satisface, que el dinero no da plenitud, pero aún así la gente lo que hace es perseguir y buscar y querer dinero. Y muchos negocios y muchas cosas se hacen por dinero y no porque yo quiero hacer una diferencia en la comunidad, en el mundo en el que me encuentro. Entonces aquí la exhortación es: persigue la excelencia al servir, no el dinero. Ahora, cuando tú eres excelente en lo que haces, típicamente eso acarrea una prosperidad, pero no fue eso lo que te movió. Esa es la idea. Dice Richard Chewin en un libro que recomiendo plenamente, Business Through the Eyes of Faith, dice: no podemos ignorar el mercado. Hablando de poner precios diferentes, yo decía de pagar salarios mejores que el mercado. No podemos ignorar el mercado, pero podemos tomar decisiones sobre salarios, sobre precios, sobre costos, sobre gastos y otros factores económicos donde hay espacio para la discreción. Sí nos va a costar a veces, ciertamente nos va a costar, pero ese costo tiene otros beneficios y además le da más sentido a nuestra operación financiera. Cuando el sentido es solamente dinero, el beneficio es netamente económico, pero cuando yo le doy un propósito a lo que hago y le doy un sentido a lo que hago, obviamente hay otros beneficios que obtengo. Por último, todas tus decisiones, recuerda esto, todas tus decisiones económicas hablan bien o mal de Cristo. Todas tus decisiones hablan bien o mal de Cristo. Y esto ya más o menos lo intuí o lo mencioné en una ocasión anterior. Entonces, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese es el llamado de Pablo para los creyentes. Mateo 5:16, nuestro Señor Jesús hablando: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. O sea, nosotros debemos vivir en nuestra vida, transar, vender, comprar, operar financieramente de una forma que cuando la gente vea nuestra vida, vea una luz, vea algo diferente, vea algo distinto, y que eso apunte a nuestro Señor. Esa es la idea. Todas tus decisiones económicas hablan bien o mal de Cristo. En resumen, y este es el resumen de lo que hemos visto, los principios financieros para empresarios cristianos: la planificación es necesaria, requerida, absolutamente requerida. Número 2, cuidado con el pronóstico optimista, sé humilde y reconoce que tú no tienes control del futuro. Número 3, usa la deuda, pero con cuidado y sabiduría. Número 4, procura que tu rentabilidad sea justa. No te quedes con dinero que no te pertenece, que te ganes un dinero, pero que toda tu operación haya sido correcta, justa, íntegra con los demás. Número 5, usa tu dinero para propósitos eternos, que tenga también un efecto en los otros. Número 6, persigue la excelencia en el servicio, no el dinero. No busques el dinero per se, sino servir con excelencia a tu comunidad, a tu mundo, a tu país. Número 7, ten en cuenta que todas tus decisiones económicas hablan bien o mal de Cristo. Esto es como un marco conceptual de cómo nosotros debemos conducirnos en nuestras operaciones financieras, en nuestra conducción, en nuestras decisiones financieras. Si nosotros tenemos esta cosa, cada uno de estos principios tiene múltiples aplicaciones, pero yo estoy convencido que si nos mantenemos dentro de este marco conceptual, Dios va a ser honrado con nuestro manejo financiero, definitivamente. Yo quisiera entonces, al concluir, poner un ejemplo de una empresa que yo admiro y respeto enormemente. Algunos la conocerán, es la empresa norteamericana de comida rápida Chick-fil-A, una empresa de pollo en Estados Unidos. Y yo quiero pasar rápidamente por algunas cosas que esta empresa nos ha legado, nos ha enseñado de cómo se manejan las cosas cuando uno tiene una filosofía, un entendimiento y comprensión cristianos y bíblicos de la vida. Bueno, fue fundada por este individuo, Samuel Truett Cathy, en el 1946. Hoy cuenta con más de 2.800 locales en 47 estados, Canadá y Puerto Rico, y 140,000 empleados. En 2020 fue el tercer fast food en crecimiento en ventas, con 13.7, casi 14 billones de dólares de ingreso. Es una monstruosidad. Su venta por local es la mayor de toda la franquicia de comida. O sea, es la empresa más eficiente por local de fast food en los Estados Unidos. Y otro dato es que por octavo año, en este año, la premiaron por octavo año consecutivo como el mejor fast food de los Estados Unidos. Y no solamente por una firma de encuestas y demás, sino que por los mismos clientes que van a los diferentes restaurantes, y uno de los mejores lugares para trabajar que hay en Estados Unidos. Algunas de las cosas que sorprenden es que este fundador decía: deberíamos dedicarnos a algo más que vender pollo. Miren su concepto: deberíamos ser parte de la vida de nuestros clientes y de las comunidades en las que servimos.
El propósito corporativo, si ustedes van a su página web, entran a la página web de ellos hoy, dice esto: glorificar a Dios siendo un mayordomo fiel de todo lo que se nos ha confiado y tener una influencia positiva en todo lo que entran en contacto con Chick-fil-A. Qué grandioso que alguien ponga eso hoy en día en nuestra generación. Algunas cosas que a mí me sorprenden de cómo ellos operan y de cómo funcionan. Miren esto: el fundador tenía una vida y creía en una vida centrada en la familia, en el profundo amor por los clientes y un corazón por los empleados. Él decía: no importa nuestro título, venimos al trabajo a servir. Desde el 1970, la empresa ha otorgado 80,000 becas, a 80,000 empleados le ha entregado becas universitarias por $136 millones. Y a través de este programa que se llama True Inspiration Awards, ellos donan a las comunidades que circundan sus locales entre $50 y $350,000 por año, y ya han donado $12 millones. O sea, los locales de ellos tienen la responsabilidad de identificar iniciativas locales, proyectos, emprendimientos y demás, cosas que tengan impacto en la comunidad, y ellos lo financian y lo subsidian. Chick-fil-A tiene un programa también que donan los excedentes de comida todos los días a los necesitados de sus comunidades. Todo esto para mí me habla de que hay posibilidades de hacer las cosas bien, que hay posibilidades de vivir en un mundo que es un mundo materialista y hostil a nuestras creencias y a las verdades que nos sostienen, y hacerlo de una manera diferente, como forma de traer gloria a nuestro Señor, como forma de traer luz sobre los hombres, y de decirle al mundo que el dinero no es lo que gobierna, es Dios quien gobierna, y podemos vivir de una manera, incluso siendo empresarios prósperos como esta empresa Chick-fil-A, pero hacerlo de una manera que honre a nuestro Dios y que no se postre ante el Dios dinero. Así que es mi oración que eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Y es mi oración que estos principios de alguna forma podamos incorporarlo en nuestra operación. Así que el Señor nos bendiga y use este material para la edificación de lo que hemos estado escuchando y mucho más. Bendiciones. Muchas gracias por ver este video. Te invitamos a que te suscribas en el canal de YouTube de Radio Eternidad y que le des un like si este contenido te ha gustado. Asimismo, te invitamos a que formes parte de la comunidad Desafiados por Cristo. Y puedes ver el link, lo vamos a dejar aquí en la caja de descripción, donde puedes acceder, o también puedes mandarnos tu número telefónico para agregarte en el chat de Telegram que hemos creado para estos fines. Y la intención es que cada uno de ustedes puedan seguir creciendo a través de diversos contenidos en su vida profesional y su vida empresarial como cristianos que desean ser sal y luz en los medios donde se desenvuelven. Bendiciones. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.